Buenas, mi nombre es César Llanes, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro para la materia Introducción a los lenguajes de programación. Eh, Vamos a estar hablando un poco sobre la programación orientada a objetos, por sus siglas en español, PO. La programación orientada a objetos, vamos a definir un poco qué es para entrar en el tema. Es una forma de programación en computadoras que tiene eh, surgimiento en los años 70, pero tiene un desarrollo sorprendente en los años 90 al utilizarlo en las microcomputadoras. Se diferencia de la programación clásica o estructurada en que las instrucciones hacen referencia a los elementos del entorno. Esos elementos representan objetos y todos los datos y todas las acciones que se hagan con ellos o sobre ellos están encapsuladas y ocultas dentro del objeto. La programación orientada a objetos, vamos a definir un poco qué es el objeto. El objeto es una entidad en torno a la cual gira esta programación. Un objeto es un ejemplar concreto de una clase. Un objeto se puede ver como una cápsula de datos y algoritmos que trabajan sobre esos datos. Un objeto no puede acceder directamente a sus datos, atributos, vamos a llamarlo. Estos atributos son solo accesibles desde la implementación de los métodos de una clase. Un objeto no puede manipular sus propios datos. Para ello están los métodos de la clase de dicho objeto. El comportamiento o métodos que hablamos de un objeto puede variar el valor del estado de sus datos o atributos a los cuales fueron creados, ¿verdad? En la programación orientada a objetos, un objeto no es algo eterno. Se instancian o se crean y se destruyen. Una vez que se haya instanciado un objeto, puede recibir mensajes. Los objetos pueden instanciarse de forma estática o de forma dinámica. Tras ser instanciados, un objeto consta de los atributos de la clase a la que pertenece y pueden recibir mensajes. Dicho objeto determinará a qué método de su clase corresponde dicho mensaje. Un objeto no podrá recibir mensajes correspondientes a métodos de una clase que no corresponda. Entonces, ¿cómo se piensa en objetos? Entonces, pensar en términos de objeto es muy parecido a como lo haríamos en la vida real. Por ejemplo, vamos a pensar en un coche para tratar de modelizarlo en un esquema de programación orientada a objetos. Diríamos que el coche es el elemento principal que tiene una serie de características, como podría ser el color, el modelo o la marca. Además, tiene una serie de funcionalidades asociadas como pueden ser ponerse en marcha, parar o aparcar. Entonces, digamos, por poner otro ejemplo, vamos a ver cómo modelizaríamos un esquema de programación orientada a objetos, una fracción, es decir, esa estructura matemática que tiene un numerador y un denominador que divide al numerador. Por ejemplo, 3 entre 2. La fracción será el objeto y tendrá dos propiedades, el numerador y el denominador. Luego podrá tener varios métodos como simplificarse, sumarse con otras fracciones u otro número, restarse con otra fracción, etc. Entonces, entendido un poco esto con los ejemplos, estos objetos se podrán utilizar en los programas. Por ejemplo, en un programa de matemáticas hará uso de objetos de fracción y en un programa que gestione un taller de coches utilizará objetos de coche. Los programas orientados a objetos utilizarán muchos objetos para realizar las acciones que se desean realizar y ellos mismos también son objetos. Veamos un poco qué son las clases de programación orientada a objetos. Las clases son declaraciones de objetos, que también se podrán definir como abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando programamos un objeto y definimos sus características y funcionalidades, en realidad lo que estamos haciendo es programar una clase. Entonces veamos cuáles son algunas de las propiedades de esta clase. Y que son las propiedades o atributos son las características de los objetos. Cuando definimos una propiedad, normalmente especificamos su nombre y su tipo. Nos podemos hacer a la idea de que las propiedades
Son algo así como variables donde almacenamos otros datos relacionados con estos objetos. ¿Cuáles son los métodos de estas clases? Entonces, los métodos son las funcionalidades asociadas a los objetos. Cuando estamos programando las clases, las llamamos métodos. Los métodos son como funciones que están asociadas a un objeto. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas que estaríamos asociadas a la programación orientada a objetos? Una de las primeras ventajas del concepto de objeto es que todo el código que tiene algo que ver con el objeto se encuentra en un solo lugar. Este lugar es el que estamos llamando objeto. Otra ventaja es que los objetos pueden poseer atributos inherentes de las clases a las que pertenecen. También podemos escribir códigos y estos códigos son más fáciles de hacerlos porque se pueden conceptualizar como algo que le sucede a un objeto, viéndolo de esa manera. Otra ventaja es que este tipo de programación hace que los programas grandes sean más manejables. Todas las manipulaciones de ventana que se pueden escribir como una sencilla transferencia de mensaje de objeto a objeto y simplificamos el proceso de programación. Entre las desventajas tenemos que no todos los programas pueden ser modelados con exactitud por el modelo de objetos. Si se fuerza el lenguaje en el concepto de programación orientada a objetos, se pierde alguna de las características del lenguaje útil, como los lenguajes funcionales. Otra desventaja es que el concepto en un programador tiene de lo que se constituye un objeto abstracto, puede no coincidir con la misma visión del otro programador. El tiempo de carga de la página que contiene el código desde el servidor suele ser el mismo, en algunos casos menor con un método y mayor con el otro, y viceversa. Esto en contraposición con la programación estructurada. Existen software que se desarrollan de forma metódica y otros que se desarrollan utilizando métodos de programación orientada a objetos. Entonces, todo va a depender de la realidad de las necesidades del proyecto que vamos a encarar para realizar este tipo de programación. Veamos un poco las diferencias que existen entre la programación estructurada y la programación orientada a objetos. En la programación estructurada, como su nombre lo indica, consta de una estructura donde se va ejecutando paso a paso y este debe tener una secuencia y una lógica para que su función sea eficiente. La programación orientada a objetos incorpora en su entorno de ejecución mecanismos tales como poliformismo y el envío de mensajes entre objetos. Otra diferencia es que la programación orientada a objetos se basa en lenguajes que soportan sintáctica y semánticamente unión entre tipos abstractos de datos y sus operaciones. A esta unión se le suele llamar clase. En la programación estructurada utilizamos los más desarrollados, el lenguaje de más alto nivel, está un lenguaje muy parecido al natural. En la programación orientada a objetos, basamos una nueva forma de pensar en los problemas, declarando todo como variable o los tipos de datos donde los objetos del problema y que a su vez cada objeto tiene anidadas variables que hacen referencia al dato. La programación estructurada pretendemos resolver un problema de principio a fin en una sola estructura del código. En la programación orientada a objetos es más moderna. Es una evolución de la programación estructurada que plasma en el diseño de una familia de lenguajes conceptos que existen previamente con algunos nuevos. Por eso no podemos decir que una es mejor que la otra. Simplemente existen este tipo de diferencias y siempre va a depender de lo que queramos llegar o las condiciones en las cuales nos exigen la programación.
Aquí podemos visualizar un poco, eh, para entenderlo mejor, cómo sería la programación orientada a objetos, ¿verdad? Este sería el objeto y dentro de este objeto le atribuimos funciones, clases y segmentos para los cuales va a funcionar. Es decir, eh, al momento que nosotros le demos todas estas funcionalidades, al apretar este botón va a ocurrir eh, todas estas atribuciones que le hemos dado. Igual para infinidad de campos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un objeto tal y como lo mostramos aquí y le vamos dando formas ya establecidas o preestablecidas para lo que queremos que funcione. Perdón. En la programación estructurada, como vemos, se basa en un simple código, el cual se va ejecutando de manera subsiguiente, leyendo línea por línea. Esta es la manera tradicional de realizar los tipos de programación, donde vemos que tiene un comienzo, un fin, unas condiciones y utiliza un lenguaje eh, dependiendo del tipo de programas que son las funciones predeterminadas para las cuales fueron creadas. Tenemos en este caso unos condicionales y unas ciertas funciones de hacer, sí y o mientras. Y como podemos ver, simplemente son unas cadenas de caracteres y no visualizamos de forma global cuál es el fin de la programación o cuál es el resultado final de la programación. Bueno, esta es la exposición. Espero que haya gustado. Gracias.